Hay encuentros que no llegan para traer calma. Llegan para sacudir estructuras internas que parecían firmes, pero que en realidad estaban sostenidas por hábito, por miedo o por silencio acumulado. Y cuando eso ocurre, la sensación no es de alivio inmediato, es de desorden, de extrañeza, de una inquietud que no se puede explicar con palabras simples. Tal vez te pasó. No fue un gran evento, no hubo una escena perfecta. Fue algo sutil, un cruce de miradas, una conversación breve, una presencia que, sin hacer nada extraordinario, provocó un movimiento profundo dentro de ti, como si algo que estaba dormido hubiera sido tocado de repente. No sabes qué es, solo sabes que ya no estás exactamente igual después de ese momento. El ego intenta reaccionar rápido, busca etiquetas, busca historias conocidas para sostener la experiencia. Atracción, idealización, expectativa. Pero ninguna explicación superficial logra calmar lo que se activó, porque no es una emoción común. Es una sensación de reconocimiento mezclada con desconcierto, como si algo dentro dijera, esto es importante, incluso cuando la mente no encuentra razones. Y aquí aparece la primera verdad incómoda. Cuando dos almas se encuentran, el primer efecto no suele ser armonía. Es ruptura interna, es el choque entre lo que creías ser y lo que empieza a revelarse. Por eso estos encuentros suelen generar ansiedad, miedo a perder el control o una necesidad urgente de entender qué está pasando. No porque la experiencia sea negativa, sino porque toca capas profundas que no están acostumbradas a ser vistas. Muchas personas sienten culpa por no sentirse bien ante estos encuentros. Se preguntan por qué algo que parece significativo también duele. Pero el dolor no viene del encuentro, viene de la resistencia, de intentar mantener intacta una identidad que ya no coincide con lo que se está despertando. Hay algo que casi nadie dice. Estos encuentros no llegan cuando todo está en orden, llegan cuando algo en tu vida ya no encaja, aunque aún no lo hayas reconocido conscientemente. Aparecen en momentos de transición, de agotamiento interno, de preguntas silenciosas que no te has atrevido a formular. La persona no llega para completar tu historia, llega para interrumpirla, y esa interrupción se siente como caos, como si el suelo emocional se volviera inestable. Viejas certezas se debilitan, reacciones que creías superadas reaparecen, no porque estés retrocediendo, sino porque algo más profundo está pidiendo espacio. Algo que no pueden hacer sin antes desorganizar lo que ya no sirve. Respira. Observa cómo reacciona tu cuerpo al escuchar esto, porque si este tema te toca, no es por curiosidad intelectual, es porque ya conoces esta sensación, ya estuviste frente a alguien que removió algo que no sabías cómo sostener, y tal vez aún no comprendes por qué. Pero hay una señal aún más sutil que aparece en estos encuentros, una que casi todos ignoran porque no es cómoda, ni romántica ni fácil de aceptar. Y es precisamente esa señal la que revela si estás frente a un verdadero reconocimiento del alma. Y de eso vamos a hablar ahora. Hay encuentros que no solo despiertan emociones intensas, sino emociones que parecen no pertenecerte. Reacciones que surgen sin aviso, tristeza sin causa aparente, alegría desmedida, celos, miedo, apego o una vulnerabilidad que no coincide con la situación real. Y lo más desconcertante es esto: no reconoces esas emociones como habituales en ti. Aparecen de pronto, como si hubieran sido llamadas desde un lugar antiguo. Cuando esto sucede, la mente intenta defenderse, busca razones externas, justificaciones lógicas, pero ninguna explicación racional logra abarcar lo que se mueve por dentro, porque lo que se activa en esos encuentros no nace en el presente, nace en capas profundas del inconsciente, donde viven memorias emocionales que no siempre tienen forma de recuerdo claro, pero sí de sensación. Carl Jung observó que ciertas personas funcionan como llaves, no porque tengan la intención de hacerlo, sino porque su presencia toca símbolos internos que estaban adormecidos. Alguien llega y, sin proponérselo, activa emociones que no fueron resueltas,
deseos que no fueron reconocidos, heridas que aprendiste a callar. No es que esa persona cause todo eso, es que permite que emerja. Por eso estas emociones suelen sentirse desproporcionadas. No corresponden al tiempo ni a la profundidad del vínculo externo. Son demasiado intensas para lo poco que ha ocurrido. Y ahí nace la confusión. Crees que estás reaccionando a la persona, cuando en realidad estás reaccionando a lo que esa presencia despertó en tu mundo interior. Hay algo importante que casi nadie entiende. El inconsciente no distingue pasado de presente. Cuando se activa, libera contenidos completos, con toda su carga emocional. Por eso puedes sentir hoy un dolor que no es de hoy, o una nostalgia que no tiene historia reciente, o una conexión que parece anterior a cualquier experiencia conocida. Estas emociones no son errores, son mensajes. Indican que algo dentro de ti está pidiendo ser visto, reconocido, integrado. Pero como no estamos acostumbrados a escuchar este lenguaje interno, solemos proyectarlo hacia afuera. Creemos que la persona es la causa. Creemos que la relación es el problema. Y sin darnos cuenta, perdemos la oportunidad de comprender lo que realmente está ocurriendo. Respira un momento. Observa si ya viviste algo así. Un encuentro que despertó emociones que no sabías de dónde venían. Si es así, no estás solo. Esto forma parte de un proceso profundo de reconocimiento interno. Y aunque resulte incómodo, también es una puerta. Pero hay algo aún más revelador. Existe un instante específico en estos encuentros en el que el reconocimiento ocurre antes de cualquier emoción, antes de cualquier historia, incluso antes de cualquier palabra. Es tan sutil que pasa desapercibido para la mayoría. Y es ahí donde el verdadero encuentro comienza a revelarse. Y es sobre ese instante que vamos a hablar ahora. Hay un momento en estos encuentros que casi nadie sabe identificar. No es emocional, no es racional, y no depende de lo que se dice. Ocurre antes de cualquier gesto consciente, antes de que la historia empiece a construirse. Es un instante silencioso, breve, pero profundamente revelador. Un segundo en el que algo dentro de ti se detiene y al mismo tiempo se expande. No es una emoción clara, tampoco es un pensamiento. Es una sensación de familiaridad sin recuerdos, de cercanía sin intimidad previa. Como si el cuerpo supiera algo que la mente aún no puede formular. En ese instante, no hay expectativas, no hay proyecciones conscientes, no hay deseos definidos. Solo hay una percepción interna de reconocimiento que no necesita explicación. Este reconocimiento no surge del vínculo externo, surge de un nivel más profundo de la psique. Jung describía este tipo de experiencia como un contacto directo con contenidos arquetípicos, capas internas que no responden a la lógica cotidiana. Por eso, cuando sucede, suele dejar una huella tan clara. Algo fue tocado aunque no sepas exactamente qué. Muchas personas confunden este instante con atracción inmediata, pero no son lo mismo. La atracción busca poseer, acercarse, confirmar. El reconocimiento no pide nada, solo ocurre, es silencioso, neutro. Incluso puede pasar acompañado de una leve incomodidad, como si algo demasiado verdadero hubiera sido visto demasiado rápido. Por eso este momento suele ser ignorado o rápidamente cubierto por interpretaciones posteriores. La mente entra en acción, intenta traducir la experiencia en conceptos conocidos. Empieza a construir narrativas para sentirse segura. Pero el reconocimiento original no pertenece a esa capa. Viene de un lugar donde no hay historia, solo presencia. Cuando alguien activa este nivel en ti, no lo hace por quien es en la superficie, sino por lo que representa simbólicamente en tu mundo interno. Algo en su forma de estar, de mirar, de hablar o incluso de callar toca una estructura profunda que ya existía en ti. No es nuevo. Estaba ahí, esperando ser activado. Ese es el verdadero inicio del encuentro, no el contacto físico, no la conversación, no el vínculo que se desarrolla después. El inicio real ocurre en ese silencio interno, donde algo se reconoce sin palabras. Y una vez que eso sucede,
Ya no es posible volver completamente atrás. Pero aquí aparece una tensión inevitable, porque mientras el alma reconoce, el ego todavía no entiende. Y cuando la conciencia intenta ponerse al día, suele hacerlo desde el miedo, la duda o la necesidad de control. Es ahí donde muchos se pierden, intentando forzar explicaciones o decisiones prematuras. Sin embargo, este reconocimiento silencioso no pide acción inmediata. Pide observación, presencia, honestidad interna. Porque lo que viene después no es una historia romántica ni un destino garantizado. Es un proceso de confrontación entre lo que fue activado y lo que aún no está integrado. Y es precisamente en ese punto donde surge el mayor conflicto. Cuando el alma se adelanta, pero la identidad consciente no logra acompañarla. Ese desajuste es el siguiente umbral que necesitamos comprender, y de eso vamos a hablar a continuación. Después del reconocimiento silencioso, aparece una tensión difícil de sostener. Algo dentro de ti ya sabe, ya percibió, ya reconoció, pero tu identidad consciente todavía no está preparada para integrar lo que fue activado. Y es en ese desajuste donde comienza el verdadero conflicto interno. El alma se mueve rápido, reconoce sin preguntar, percibe sin analizar, pero el ego necesita tiempo, control y certezas. Cuando ambos ritmos no coinciden, surge una sensación de inestabilidad. Te sientes atraído y, al mismo tiempo, incómodo. Quieres acercarte, pero algo te frena. Deseas comprender, pero cada intento racional parece insuficiente. No es contradicción, es desincronía interna. Este es el punto en el que muchas personas se juzgan. Se preguntan por qué reaccionan de forma tan intensa, por qué sienten miedo cuando todo parece bien, o por qué aparece una necesidad de huir justo cuando algo profundo se activa. Pero estas reacciones no son fallas de carácter, son mecanismos de protección. El ego intenta preservar una estructura que se siente amenazada. Jung entendía el ego como una construcción necesaria pero limitada. Su función es mantener coherencia, identidad y continuidad. Cuando un encuentro activa contenidos profundos del inconsciente, el ego percibe una pérdida de control, y ante esa amenaza, responde con defensa. Puede ser distancia emocional, puede ser racionalización excesiva, puede ser sabotaje del vínculo, no porque el encuentro sea peligroso, sino porque el ego aún no sabe cómo integrarlo. Aquí ocurre algo crucial, el conflicto no está entre tú y la otra persona, está dentro de ti, entre una parte que reconoce una verdad más amplia y otra que todavía necesita seguridad. Por eso estos encuentros suelen generar comportamientos contradictorios. Te acercas y te alejas. Idealizas y dudas. Sientes claridad y confusión al mismo tiempo. Este desajuste también explica por qué muchas personas intentan forzar definiciones tempranas. Necesitan etiquetas. Necesitan saber qué es esto, hacia dónde va, qué significa. Pero esa urgencia no viene del alma. Viene del ego buscando recuperar control. Y cuanto más se fuerza una respuesta prematura, más se pierde el sentido real del encuentro. Respira. Observa si alguna vez sentiste esta lucha interna, no como un problema con alguien, sino como una batalla silenciosa dentro de ti. El alma diciendo, esto es importante, y el ego respondiendo, esto es demasiado. Ese diálogo interno es una señal clara de que algo profundo fue activado. Sin embargo, este conflicto no es un error del proceso. Es parte esencial de él, porque solo a través de esta fricción surge la posibilidad de integración real. El alma no busca destruir al ego, busca ampliarlo, pero esa expansión exige conciencia, paciencia y, sobre todo, honestidad interna. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si el conflicto no viene del otro, sino de lo que se activa en ti, ¿qué es exactamente lo que está siendo tocado? ¿Qué capas internas responden con tanta fuerza cuando ocurre este tipo de encuentro? La respuesta nos lleva a un territorio aún más sensible, uno donde habitan heridas antiguas que creías superadas, pero que solo estaban en silencio.
Y es ahí donde el encuentro revela una función aún más profunda. Y es sobre eso que vamos a hablar ahora. Cuando un encuentro toca el alma, casi nunca lo hace en una zona neutra. Llega directo a puntos sensibles, a lugares internos que fueron cerrados no por haber sido sanados, sino por haber sido protegidos. Por eso, la intensidad. Por eso la incomodidad. No es el otro quien duele, es lo que el otro despierta. Las heridas no resueltas no siempre se manifiestan como recuerdos claros. Muchas veces viven como reacciones automáticas, como patrones repetidos, como emociones que surgen sin contexto. Un encuentro profundo actúa como un espejo que refleja esas zonas ocultas, incluso cuando preferirías no mirarlas, y ese reflejo puede ser perturbador. Jung observó que aquello que no fue integrado en la conciencia no desaparece, se oculta, se fragmenta, espera, y cuando encuentra una figura adecuada, emerge. No porque quiera causar sufrimiento, sino porque busca ser reconocida. Por eso algunas personas despiertan en ti una vulnerabilidad desproporcionada, un miedo antiguo o una necesidad de validación que creías superada. Este tipo de encuentro no llega para confirmar una imagen ideal de ti mismo. Llega para confrontar, para mostrarte dónde aún reaccionas desde la herida y no desde la conciencia. Y esa revelación puede generar rechazo, negación o una fuerte resistencia interna. Es más fácil creer que el problema está en el otro que aceptar que algo interno fue activado. Muchas personas confunden esta experiencia con dependencia emocional o con relaciones kármicas malentendidas. Pero el núcleo es otro. No se trata de apego al otro, sino de apego a una versión de ti que aún no fue revisada. El encuentro simplemente expone ese apego, lo saca de la sombra. Hay un punto clave aquí. Las heridas que se activan no son errores del proceso, son portales. Indican exactamente dónde está el trabajo interno pendiente. Por eso estos encuentros suelen sentirse tan urgentes, tan intensos, tan difíciles de soltar. No porque el otro sea indispensable, sino porque la herida pide atención. Respira y observa. ¿Qué emoción específica se activa cuando recuerdas ese encuentro? ¿Miedo al abandono? ¿Necesidad de ser visto? ¿Sensación de no ser suficiente? Esa emoción no nació ahí. Solo fue despertada, y su aparición es una invitación, no una condena. El verdadero riesgo no está en sentir, está en proyectar. Cuando no reconoces la herida como propia, intentas que el otro la sane. Esperas que el vínculo repare lo que solo puede ser integrado internamente, y ahí nace el sufrimiento. Porque ninguna relación puede cargar con lo que pertenece a tu proceso interior. Sin embargo, cuando este mecanismo es comprendido, algo cambia. El encuentro deja de ser una amenaza y se transforma en una oportunidad de conciencia. Ya no necesitas huir ni aferrarte. Puedes observar con honestidad lo que fue activado y comenzar a integrarlo. Pero aquí surge una distinción fundamental que casi nadie hace. No toda intensidad nace de una herida. Existe una confusión profunda entre lo que duele porque está fragmentado y lo que vibra porque está alineado. Y diferenciar una cosa de la otra es esencial para no perderse en el proceso. Y es precisamente esa confusión la que vamos a explorar a continuación. Hay una trampa silenciosa en muchos encuentros profundos. Una confusión sutil que parece lógica, pero que puede desviar por completo el sentido de la experiencia. Cuando algo se siente intenso, transformador y profundamente movilizador, la mente tiende a concluir que debe ser destino. Que si duele, si sacude, si ocupa tanto espacio interior, entonces tiene que ser permanente. Pero esta asociación no siempre es verdadera. La intensidad no es una prueba de duración, es una señal de activación. Algo fue tocado, algo se movió, algo despertó. Pero el ego, al sentir esa magnitud, necesita darle una forma concreta. Busca una promesa, un futuro, una historia que justifique la fuerza de lo que se está viviendo.
Y así nace la idea de que el encuentro debe convertirse en relación, en unión, en continuidad. Jung advertía que cuando el inconsciente se activa con fuerza, la conciencia corre el riesgo de interpretarlo de manera literal, es decir, toma un proceso interno y lo proyecta hacia afuera. Confunde el símbolo con la persona, confunde el movimiento psíquico con una obligación relacional, y ahí comienza el sufrimiento innecesario. Muchos encuentros llegan para abrir, no para quedarse, para mostrar, no para acompañar, para revelar una verdad interna, no para construir una historia externa. Pero cuando la intensidad se confunde con destino, aparece la exigencia, la necesidad de que el otro corresponda, confirme, permanezca. Y cuando eso no ocurre, el dolor se amplifica. Este error genera una de las mayores frustraciones espirituales. Sentir que algo tan profundo no tuvo un final a la altura de su comienzo, como si la experiencia hubiera quedado inconclusa o incompleta. Pero lo que parece una falta de cierre externo suele ser, en realidad, un cierre interno que aún no fue reconocido. No todo lo que despierta está destinado a quedarse. Algunas experiencias llegan para marcar un antes y un después, no para ocupar un lugar permanente en tu vida. Su función no es acompañarte, sino transformarte. Y cuando se entiende esto, la intensidad deja de ser una carga y se convierte en información. Respira y observa con honestidad. ¿Alguna vez sentiste que necesitabas que alguien se quedara para validar lo que viviste? ¿Que sin la continuidad externa, la experiencia perdía sentido? Esa necesidad no habla del encuentro. Habla del apego a una interpretación. Cuando la intensidad se integra correctamente, no exige posesión, no genera dependencia, no crea urgencia, produce claridad, expansión, una sensación de haber sido tocado por algo verdadero, aunque no haya permanecido, y esa claridad es mucho más valiosa que cualquier promesa. Comprender esta diferencia cambia por completo la forma de vivir estos encuentros. Ya no necesitas aferrarte para que tengan valor. Ya no necesitas sufrir para que sean reales. Puedes honrar lo que fue, incluso si no continúa. Pero aquí aparece una pregunta aún más profunda. Si estos encuentros no llegan para quedarse, entonces, ¿para qué llegan realmente? ¿Cuál es su función más elevada dentro del proceso de conciencia? La respuesta nos lleva a un nivel aún más amplio, donde el encuentro deja de ser personal y se revela como un umbral de transformación interior. Y es hacia ese umbral que vamos a avanzar ahora. Hay un momento en el que la comprensión comienza a ampliarse. Cuando la idea de unión externa pierde fuerza, algo más profundo empieza a revelarse. El encuentro deja de ser visto como una historia entre dos personas y comienza a ser percibido como un umbral, un punto de transición entre una forma antigua de conciencia y una nueva manera de habitarte a ti mismo. Un umbral no es un destino, es un pasaje. No se queda contigo, se atraviesa. Y eso cambia por completo la forma de entender estos encuentros. Su función no es darte algo afuera, sino abrir algo adentro, mostrarte una dimensión de ti que aún no estaba integrada. Por eso, cuando el encuentro cumple su función, algo interno se reorganiza, incluso si externamente nada continúa. Jung comprendía estos momentos como activaciones del proceso de individuación. La conciencia es empujada a expandirse porque ya no puede sostenerse solo en lo que era. El encuentro funciona como un catalizador. Acelera un movimiento interno que ya estaba en curso, aunque no lo percibieras conscientemente. Por eso estos encuentros suelen marcar un antes y un después silencioso. No siempre hay grandes decisiones inmediatas. A veces lo que cambia es la forma en que te miras, la forma en que sientes, la forma en que percibes tus propios límites. Algo se vuelve más honesto, más claro, más real. Y esa claridad puede ser tan transformadora como incómoda. Cuando el encuentro es entendido como umbral, desaparece la necesidad de posesión. Ya no necesitas retener a la persona para conservar el efecto. El valor de la experiencia no depende de su duración, sino de la expansión que provocó. Lo que fue activado
ya no puede volver a dormirse del todo. Este cambio de mirada también libera al otro de un peso injusto. La persona deja de ser vista como responsable de tu proceso. Ya no es quien debe quedarse, sanar, completar o responder a expectativas invisibles. Se convierte en lo que realmente fue, un mensajero de conciencia, un espejo temporal, un punto de paso. Respira y observa cómo esta idea resuena en ti. Tal vez algunas historias del pasado comienzan a adquirir otro sentido. Encuentros que antes parecían incompletos ahora revelan su propósito. No vinieron para quedarse, vinieron para abrirte. Pero incluso cuando esta comprensión aparece, queda una última resistencia. Un miedo sutil a soltar por completo el significado externo del encuentro. Porque soltar no es olvidar, soltar es integrar. Y ese paso exige una madurez espiritual que no siempre estamos listos para asumir. Esa madurez no se manifiesta en palabras, sino en la forma en que permites que la experiencia cumpla su función sin distorsionarla. Y es precisamente ese punto el que define si el encuentro se transforma en sabiduría o en repetición. De eso vamos a hablar ahora. Hay un punto del camino que no se alcanza con entendimiento, sino con madurez interior. No tiene que ver con saber más, sino con resistir menos. Con permitir que lo vivido cumpla su función sin intentar retenerlo, corregirlo o convertirlo en algo que no es. Esa es una de las pruebas más silenciosas y profundas de la conciencia espiritual. Permitir no es resignarse. Permitir es confiar en el proceso interno que fue activado. Es aceptar que el sentido del encuentro no depende de la forma que adopta afuera, sino del movimiento que deja dentro. Cuando esta comprensión aparece, algo se suaviza. La ansiedad por definir, por cerrar, por explicar, comienza a perder fuerza, y en su lugar surge una presencia más amplia. Esta madurez se manifiesta cuando ya no necesitas respuestas inmediatas, cuando puedes sostener la experiencia sin convertirla en historia, sin exigir que el otro represente un papel específico en tu vida. No porque el vínculo no importe, sino porque comprendes que su valor no está en la continuidad externa, sino en la transformación interna que provocó. Jung veía este punto como una integración real del inconsciente. No se trata de eliminar el impacto del encuentro, sino de incorporarlo a la conciencia sin fragmentación. Cuando no integras, repites. Cuando integras, trasciendes. Y esa diferencia define si el encuentro se convierte en aprendizaje o en patrón. La inmadurez espiritual busca aferrarse a la intensidad para no perderla. Confunde profundidad con apego. Cree que soltar es negar. Pero la madurez reconoce que soltar es permitir que la experiencia se asiente, que se decante, que encuentre su lugar interno sin ser forzada a permanecer en la forma original. Este proceso no es inmediato. A veces duele. A veces genera vacío, porque soltar una interpretación externa deja un espacio que antes estaba ocupado por expectativas. Pero ese espacio no es pérdida, es silencio fértil. Es el lugar donde la conciencia se reorganiza y la experiencia se vuelve sabiduría. Respira y observa si estás dispuesto a esto. No a olvidar, sino a integrar. No a borrar, sino a permitir que lo vivido se transforme en claridad, en límite sano, en comprensión más amplia de ti mismo. Esa disposición marca un antes y un después en la relación con tus propios procesos internos. Cuando esta madurez se instala, algo cambia de forma definitiva. Ya no buscas encuentros para que te completen. Ya no temes que algo profundo termine. Confías en que lo que debía activarse ya fue activado, y que la conciencia no retrocede cuando ha sido tocada por la verdad. Pero aún queda una pregunta esencial. ¿Qué sucede después? ¿Cómo se manifiesta en la vida cotidiana el efecto real de un encuentro que fue integrado y no retenido? ¿Qué cambia en ti cuando el reconocimiento ya no necesita forma externa para existir? Esa es la huella final de estos encuentros, y es hacia ella que nos dirigimos ahora. Después de que el encuentro cumple su función y es integrado, algo en ti ya no responde de la misma manera.
No siempre es un cambio visible desde afuera. A veces nadie lo nota, pero por dentro, la percepción se ha desplazado. Hay una claridad silenciosa que no estaba antes, una sensación de coherencia interna que no necesita validación externa para sostenerse. Lo primero que suele cambiar es la forma en que te relacionas con tus propias emociones. Ya no reaccionas con la misma urgencia. Lo que antes te arrastraba ahora se presenta como información, no porque haya perdido intensidad, sino porque fue comprendido. La emoción deja de gobernar y pasa a dialogar con la conciencia. Y ese diálogo transforma. También cambia la manera en que miras a las personas que llegan después. Hay menos proyección, menos expectativa inconsciente, más presencia. No buscas que el otro complete algo que ya fue reconocido en ti. Te permites conocer sin idealizar, sentir sin perderte, vincular sin desaparecer. Esa es una señal clara de integración. Muchos describen este cambio como una calma nueva, no una calma pasiva, sino una firmeza interna, como si algo se hubiera acomodado en su lugar correcto. Viejos patrones pierden fuerza, dinámicas repetitivas dejan de atraer, no por esfuerzo consciente, sino porque ya no encuentran resonancia interna. Este es el verdadero legado de un encuentro profundo, no la persona, no la historia, sino el movimiento interno que quedó instalado, un ajuste fino en la conciencia que redefine cómo te percibes y cómo te relacionas con la vida. Y una vez que ese ajuste ocurre, no hay vuelta atrás completa. Jung decía que la conciencia expandida no puede fingir ignorancia. Después de ver, ya no se puede desver. Por eso estos encuentros marcan puntos de no retorno. No porque destruyan lo anterior, sino porque lo trascienden. Algo se vuelve más auténtico, más alineado, más verdadero. Respira y observa si reconoces este cambio en ti. Tal vez no ocurrió de inmediato, tal vez fue sutil, gradual, pero si hubo integración, hay una diferencia clara entre el antes y el después. Una madurez emocional que no nació del control, sino de la comprensión. Y aún así, queda una última capa por revelar. Porque al mirar todo el proceso en conjunto, surge una comprensión aún más profunda. Una que no habla del otro, ni siquiera del encuentro, sino del sentido último de esta experiencia en tu camino. Es ahí donde todo se cierra. Y al mismo tiempo, se abre. Y de eso vamos a hablar ahora. Finalmente, todo se ordena en un nivel más profundo, no como una respuesta mental, sino como una comprensión silenciosa que se asienta en el cuerpo y en la conciencia. Al mirar hacia atrás, ya no ves el encuentro como un evento aislado ni como una historia inconclusa. Lo ves como un movimiento necesario, un punto exacto en el camino donde algo esencial tenía que ser revelado. La mayor revelación no es sobre el otro, es sobre ti. Comprendes que aquello que reconociste nunca estuvo fuera. El otro solo fue el reflejo preciso para que pudieras verte con mayor claridad. La sensación de familiaridad no venía de una historia compartida, sino de una verdad interna que pedía ser reconocida. El alma no estaba buscando compañía, estaba buscando recuerdo. En ese instante la necesidad de explicar se disuelve. Ya no importa cómo fue, cuánto duró o qué forma tomó. El sentido no depende del resultado externo, depende de la coherencia interna que se restauró. Algo en ti se alineó, algo dejó de fragmentarse. Y esa integración se siente como una calma profunda, estable, sin euforia ni carencia. Este es el punto donde la espiritualidad deja de ser una idea y se convierte en experiencia viva. No hay promesas futuras, no hay expectativas pendientes, solo una presencia más amplia contigo mismo, una forma más honesta de habitar tu propio camino. El encuentro cumplió su función porque te devolvió a ti. Cuando esta comprensión se instala, cambia también la manera en que miras los próximos encuentros. Ya no los cargas de destino, ni los temes como amenazas. Los reconoces como parte del flujo de conciencia que se despliega
Cuando estás dispuesto a escuchar, cada persona se vuelve un posible espejo, no una solución. Respira, siente este cierre, no como un final, sino como una integración. Porque cuando el alma recuerda quién es, deja de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Y desde ese lugar, la vida continúa con menos confusión y más verdad. En el próximo encuentro, tal vez reconozcas algo distinto. No al otro, sino a ti mismo, con mayor claridad, mayor presencia y mayor paz. Y es en ese instante que el silencio se convierte en luz.